En este video explicaré el principio de cómo dibujar casi cualquier curva en perspectiva y algunas consideraciones para dibujar gradas de una manera un poco más sencilla. Además, dibujaré un espacio arquitectónico utilizando estos elementos y usando perspectogramas. Si no has visto los videos anteriores sobre el tema de dibujar perspectivas de interiores usando el perspectograma, tienes que verlos porque este tema es más complejo. Consideraciones previas en curvas. Prácticamente de cualquier forma que se quiera dibujar curvas en perspectivas, hay que utilizar referencias en cuadrícula. Esto resulta mucho mejor, pues no se puede utilizar el centro del radio como referencia, pues en perspectiva ese centro se convierte en muchos centros. Miremos esto para explicarlo. Un círculo tiene un centro. Si este círculo lo vemos en isométrico, se mira como una elipse. La elipse tiene 4 centros para ese mismo círculo, que antes tenía uno solo. En perspectiva, lo que está al fondo es más pequeño, por lo tanto tendrá un radio más pequeño, y a medida que se acerca, va cambiando el tamaño. También el radio va cambiando poco a poco, es decir que no nos funciona conocer el centro. Por lo tanto, usando una cuadrícula de referencia, vamos a poder dibujar más fácil los círculos. Hay que poner puntos donde la curva toque la cuadrícula. Estos puntos los marcaremos en la cuadrícula ya perspectivada. Uniremos estos puntos con curvas. Nos va a salir unas curvas bastante toscas, así que luego tendremos que suavizar la curva general. Incluso si la curva final no toca los puntos, no será problema, pues estos dibujos que hacemos son aproximaciones. Son demasiadas variables para hacerlo exacto. Cuando ya tengas más experiencia en dibujar en perspectiva, poco a poco irás viendo que necesitas menos referencias y lo irás haciendo de manera intuitiva. Esta intuición viene de la experiencia, así que necesitas dibujar bastante para ganar esa experiencia y luego generar tu intuición. Consideraciones para dibujar gradas en perspectiva. Si les gustan las matemáticas o han estudiado ecuaciones, han visto lo siguiente, que entre más variables, más complejo se vuelve el asunto. En perspectiva hay muchas variables: la altura del observador, la distancia del observador, el ángulo de observación, los puntos de fuga, los elementos, las referencias y otro montón de cosas. Y en gradas, cada escalón es una complicación. Para poder resolver estos problemas tan complejos, generalmente lo que se hace es ir por partes. También otra estrategia que se utiliza es simplificar las cosas, como no tomar cada pedacito, sino verlo de una manera más global, no agarrando cada detalle, sino viéndolo de manera más general, viéndolo más simple. Dicho de otra forma, ¿qué son las gradas? Las gradas son un plano inclinado con dientes. Así de sencillo. Un plano inclinado con dientes. El plano inclinado se forma con un triángulo rectángulo. Para dibujar este triángulo, necesitamos dibujar su base en el suelo. Luego encontrar el punto más alto. Luego unimos estos puntos, repetimos la operación con el otro extremo, considerando siempre usar las referencias. Luego vamos a dibujar los dientes. Lo mejor será hacer una división para ver dónde van los dientes. Para esto hay que tener en cuenta que la mitad de una línea vista en perspectiva siempre está más lejana. Siempre la mitad está más lejana de lo que podría aparentar. No está justo en el centro verdadero. Estos dientes en realidad son triángulos. Comenzamos por dibujar triángulos y luego tenemos que ver si cada escalón está debajo de la línea de horizonte o arriba de la línea de horizonte. Si está debajo de la línea de horizonte, se verá la huella de la grada, es decir, donde apoyamos el pie. Si está arriba de la línea de horizonte, no se verá la huella, solamente la contrahuella. La contrahuella es el plano vertical que forma la grada. Esto sucede por un principio que he explicado en un video anterior. Las cosas que estén debajo de nuestros ojos, vamos a ver la cara superior.
pero a medida que nos acercamos a nuestros ojos, es decir, la línea de horizonte, lo vamos a ir viendo más plano. Y cuando está arriba de la línea de horizonte, es decir, de nuestros ojos, ya no vemos la cara superior. Esto que expliqué son las consideraciones que hay que tener al momento de dibujar esta perspectiva. Te aconsejo que intentes dibujar la perspectiva antes de ver cómo lo hago yo, para que después revises las partes donde te equivocaste o las partes donde ya no supiste qué hacer, y así ir revisando el video. En vez de copiar lo que yo hago, inténtalo. Trata de ejercitar sobre todo el análisis y la visualización espacial. Si te equivocas, estará bien, porque de los errores podrás aprender. Pero si solo copias, copias y copias, no estarás ejercitando nada. Solamente ser un buen copista. Y eso tiene muy poco valor. Entonces, a poner pausa, resuélvelo y luego nos vemos. Ahora explicaré cómo lo hice. Había escogido 3 perfectogramas para ver cuál era el mejor. No quería uno que estuviera muy cerca ni muy lejos. Cuadriculé la planta y revisé los datos para ver qué tan grande es el espacio. Otra cosa que revisé fue dónde quedarían las gradas. No quería que el punto de fuga quedara justo en medio de las gradas, así que escogí el que quedaba un poco desplazado. La desventaja de este perfectograma que escogí es que la cuadrícula de profundidad no está completa, así que coloqué el papel desplazado para aumentarle la cuadrícula cuando lo necesite después. Me fijé que la planta de abajo con la planta de arriba es lo mismo, así que para mostrar bien el dibujo doblé el papel donde sale la planta. Hay que recordar luego que en la parte de abajo hay una plataforma de 20 centímetros. Para dibujar la curva, primero ubicamos los puntos de la curva en la cuadrícula. Colocamos esos puntos en el perfectograma y unimos los puntos. Luego suavizamos la curva. Extendí la cuadrícula para que me ajustara todo. Vamos a dibujar la parte de arriba, la curva que está arriba. Si los elementos que tenemos arriba de la línea de horizonte son igual que los de abajo de la línea de horizonte, va a suceder que la línea de horizonte funciona como un espejo. Lo que está arriba se va a ver igual que lo que está abajo, pero con una inclinación diferente. Podemos dibujar una cuadrícula a esta altura, donde va a salir el entrepiso, para que se nos facilite dibujarlo, y hacemos el proceso de encontrar puntos, unirlos y suavizarlos. La curva de abajo es una plataforma con 20 centímetros de altura, según sale en los datos de planta y elevación. Para dibujar este desnivel tenemos que medir esa altura en la cuadrícula de fondo. Como no tenemos una medida exacta de cuánto mide cada cuadrado, para medirlo con el escalímetro o la regla, lo haremos por aproximación. Usando el punto de fuga proyectaremos estas alturas de tal forma que al cruzarse con las líneas verticales de la curva, sepamos la altura de cada punto. Luego unimos los puntos y suavizamos la curva. Para las gradas vamos a dibujar en la planta la proyección del plano inclinado. Encontramos dónde inicia y dónde finaliza. La altura la dibujamos con líneas verticales y se crea un plano inclinado. A este plano le dibujamos los dientes, pero antes hacemos divisiones de cada escalón. Lo podemos dibujar en el suelo y elevarlos, o dibujarlos al sentimiento, recordando que lo que está detrás es más pequeño. Dibujamos los triángulos de los escalones, dibujamos las huellas en la parte de abajo de la línea de horizonte, y en la parte de arriba no las dibujamos, las huellas, solo las contrahuellas. Para la baranda, si ya hemos agarrado experiencia, podríamos dibujarla solamente tomando unos pocos puntos de referencia y siguiendo la curva, considerando que es en perspectiva, y todo lo que se aleja se vuelve más pequeño. Para la columna, hacemos un círculo en perspectiva, pero pequeño. Tiramos líneas verticales. Y luego le haremos una textura para indicar de que es curva, siguiendo el principio de los círculos en escorzo.
expliqué en un video anterior. Sería bueno sombrear, aunque sea algunas superficies, para que se note mejor los volúmenes. Las superficies curvas hay que hacer degradados, tal como expliqué en el video de sombreados de sólidos. Y las demás superficies, nada más hacerlos de tonos diferentes, cada superficie, siguiendo la dinámica explicada en cómo sombrear un cubo. Superficie oscura más oscura en la esquina, superficie clara más clara en la esquina. También hay que colocarle personas arriba y abajo para saber la escala del proyecto. Recordemos que para dibujar personas hay que dibujar una línea vertical, marcando la cabeza y los pies. Y esta línea vertical tenemos que tomar referencias en el fondo de la cuadrícula. Dejaremos la parte de arriba del dibujo de forma inconclusa, porque no sabemos cómo termina, no hay datos. Incluso aparece con una simbología de cortado el dibujo, indicando que sigue, pero no nos da datos. Seguramente este ejercicio te resultó o te resultará muy complicado, sobre todo por la curva de arriba. Y es que no estamos acostumbrados a ver lo que hay arriba de nuestros ojos. Generalmente estamos viendo más para abajo. Pero es algo que con la observación y la práctica se va a poder mejorar mucho. Así que te animo a analizar mucho, a practicar mucho, a observar. Recuerda que si crees que este video le puede servir a alguien, compártelo.